Ministerios Palabra Fiel presenta al apóstol Freddy Molina. Esperamos que esta prédica sea de bendición para tu vida. Pueden sentarse, amados hermanos. Abra su Biblia en Zacarías, en el capítulo 9. Hoy vamos a hablar de el espíritu de Grecia, cómo nosotros debemos de derribarlo y qué queremos decir con esa palabra. En Zacarías dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, oiga, contra los hijos, oh de Grecia, y te pondré como espada de valiente. Tenemos que entender, hermano, cuando hablamos un poquito, como vamos a hacerlo esta mañana, sobre lo profético. Por eso es que Efesios capítulo 2 habla de que lo apostólico y lo profético es el fundamento y el cimiento para que nosotros podamos movernos en estos tiempos. Durante todos los tiempos han habido imperios, han dejado algunos resabios, han dejado alguna instrucción por su poder en los que se movieron, tanto poder militar, poder económico y también poderes espirituales de las tinieblas. Y cuando nosotros vemos, hermano, por ejemplo en Daniel, en la visión de la estatua, que nos explica en los capítulos 2 y 7, ahí Dios claramente nos habla y nos muestra 4 imperios: el imperio de Babilonia, el de Medo-Persa, Grecia y Roma. Anteriormente había pasado el imperio de Egipto. O sea, son 5 imperios. Pero estos últimos 4 imperios que yo le mencioné, que es Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, durante todo el tiempo dispersaron a Judá, a Israel, y sitiaron, atacaron para destruir al pueblo de Dios. Y pareciera que esos reinos como que ya cesaron su fuerza, pero no. Recuérdese que, por ejemplo, hablando del diluvio de Noé, en los tiempos de Noé toda alma perversa pereció, solo se salvaron 8. Pero en ese mismo diluvio se ahogaron todos, pero menos los demonios. Eso quiere decir que los demonios son más viejos que los tiempos y siempre han existido. Y entonces estos reinos representan espíritus inmundos que atacan e influencian determinados tiempos, ámbitos, territorios, y este espíritu de Grecia, que es el que vamos a hablar, porque no vamos a hablar de los demás, es enemigo número 1, escúchelo bien, de todo lo que se mueve sobrenaturalmente. O sea, quiere traer una influencia en primer lugar sobre el mundo entero para meterlos en el intelecto, la razón y lo científico, pero que también a la misma vez, como influencia al mundo, este espíritu quiere de verdad también influenciar a la iglesia. Y usted, increíblemente, hermano, aunque no lo crea, dentro de la iglesia va a encontrar gente escéptica, como lo fue Tomás. Hasta no ver, no creer; hasta no tocar, no lo vamos a ver. Y eso es de aquella gente que cuando alguien dice: fíjese que yo solo tenía un riñón y ahora que me fui a hacer una radiografía después de que oraron por mí, ahora resulta que tengo los 2. Y entonces le está dando el testimonio, y estos escépticos dicen: habría que ver la radiografía, ¿verdad? O sea, habría que comprobar si de verdad Dios los sanó. Entonces dejan un espacio a esto. Los griegos, hermano, usted sabe, fueron amantes de la sabiduría, y por eso ellos buscaron el conocimiento y llegaron a desarrollar una mente idólatra, porque ellos adoraban mucho la filosofía, y es tal el impacto que hasta los días de hoy, ¿ves?, uno de los cursos
de las enseñanzas fundamentales casi en todas las carreras de la universidad es la filosofía, ¿verdad? Y hermano, yo por ejemplo recibí 5 años filosofía cuando estuve en la universidad y pregúnteme, no entendí nada de filosofía. Y no es que yo fuera algo medio bruto, ¿verdad, hermano? Sino que usted sabe que el filósofo más importante dijo al final de todos sus discursos y de sus enseñanzas, dijo, al fin, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? O sea que de tanto que habló, no entendió nada, ni él mismo, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1 y verso 22, dice, porque los judíos, ¿qué piden? Señales, piden el poder de Dios, pero los griegos, ¿qué buscan? Buscan la sabiduría. O sea que los griegos inundaron todo el mundo occidental de filosofía, y luego se fueron a Europa, a Estados Unidos, y la finalidad, hermano, es influenciar la mente del mundo para votar esto. Miremos algunas características del espíritu de Grecia. Uno de ellos es el humanismo. O sea, los filósofos que comenzaron como 200, 300 años antes de Cristo, uno de ellos llamado Heráclito, ¿verdad? Este era bien humanista y Heráclito lo que buscaba era como anteponer toda la naturaleza y la fuerza y la inteligencia del hombre como un Dios, y cuyo propósito de él era buscar que la gente desviara su mirada en Dios y comenzara a ver al hombre. Estuvo Platón, Aristóteles y muchos de estos que enseñaron, y de ahí, hoy por hoy, digamos, el movimiento de la nueva era, un movimiento en el cual está casi ya en todo el mundo. Lo que pasa, hermano, que uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero es tan sutil como en el movimiento de la nueva era, por ejemplo, está la cienciología. Y dentro de la cienciología están metidos personajes millonarios importantes. Por ejemplo, este artista llamado Tom Cruise y otros artistas que no les voy a mencionar los nombres de Hollywood, están metidos una gran cantidad en la cienciología. Entonces, esto hace de que busquemos al ser humano en una representación en la cual usted no necesita de Dios. Mire qué interesante. El humanismo, los humanistas dicen, no esperes que Dios lo haga, hagámoslo nosotros. En cambio, nosotros decimos, dejemos que Dios lo haga y a ver qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Porque es muy diferente a lo que Dios puede hacer, a que todo el conglomerado de la tierra pueda hacer algo. Luego del humanismo, hermano, está el intelectualismo, que es una corriente de pensamientos en la cual pues se esfuerzan por el reconocimiento humano, los títulos, la riqueza y todo esto lo que enfatiza es la razón. Mire, y uno de los problemas más grandes suyos y mío es cuando razonamos las cosas de Dios. Cuando le ponemos el pensamiento de por qué pasó, cómo se dio. Digamos, a muchos les gusta decir, bueno, si estaba Adán y Eva, tuvo a Caín y Abel, y Caín mató a Abel, entonces es el que razona. Y luego se fue, llegó a tierra de Nod, y en tierra de Nod encontró esposa. Entonces dicen los que razonan, ¿de dónde salió esa esposa? Entonces ahí vemos, dicen ellos, un error en la Biblia. Pero la Biblia, hermano, no tiene un orden cronológico. ¿Usted sabía que el primer libro que fue escrito fue el de Job? O sea, si le quisiéramos poner un orden cronológico a la Biblia, el primer libro que debería estar no debería ser Génesis, debería ser Job. Increíble, ¿verdad? Entonces no tiene un orden cronológico. Esto es bien importante. Y entonces cuando vemos en Génesis, en el capítulo 5,
Fíjese, lo que no puede, no lo vamos a ver porque el tema es largo, hermano, pero yo quiero que usted me vaya comprendiendo y espero que me dé a entender lo que le quiero enseñar esta mañana. Pero mire, en el capítulo 5, y usted lo puede buscar ahí despacito la cita, dice que Adán tuvo hijos e hijas y luego da otro montón de nombres. O sea, en los 930 años que vivió Adán, imagínense el chorro de patojos que tuvo, ¿verdad? Si nosotros vemos familias donde el abuelito, por ejemplo, tiene 90 años y se reúnen en una casa y se reúne el familión entre el abuelo, los nietos, los bisnietos, y está toda la gente ahí metida en la casa. Solo esa familia, hablando de 80, 90 años, suma más o menos como unos 60, 90 y hasta 100 personas. Ahora, ¿cuántos podemos producir en 930 años? Si Adán tuvo hijos, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, tuvo un chorro, ¿verdad? Por ejemplo, de Abraham se habla de que uno piensa que Abraham solo tuvo a Isaac y a Ismael, ¿verdad? Pero la Biblia más adelante dice que Abraham tuvo otras mujeres y tuvo otros hijos, solo que no se dan los nombres. Entonces en la Biblia algunos nombres son significativos y otros no, pero todos tienen explicación y todos tienen coherencia. Entonces, cuando nosotros queremos razonar la misma Biblia se va a abrir, pero la Biblia se le hable por el Espíritu a la gente. Cuando a usted no se le abre algo, cuando a usted no le da cabida a algo, es porque a usted el Espíritu, hermano, no se le está moviendo en su corazón. Porque el que nos abre el entendimiento, el que nos abre el corazón, es Dios. Entonces el intelectualismo lo que hace es que niega todo aquello, ahí está resumido, que no se puede explicar, que no tiene explicación, que por qué pasó, que por qué sucede. Como por ejemplo, ¿por qué Dios mandó a destruir a los niños de pecho? ¿Por qué razón el Dios, oiga, lo que dicen los que razonan, el Dios de amor, el Dios amoroso, que como Él no hay nadie en amor, mandó a destruir a los niños de pecho de los amalecitas? Entonces, cuando entra todo eso, uno comienza a darse cuenta que el concepto de entender las cosas por fe, de vivir por fe, nosotros no lo vamos a poder explicar. Entonces lo que hace esta posición es que la fe se enfrente realmente al pensamiento razonador, y esto los llevó a ellos al método científico. Como ya, hermano, ya no estamos en la UBA, pues se recuerda al método científico, ¿verdad? Donde usted planteaba hipótesis, los que fueron a la universidad y tienen que resolver los temas y poner todos los recursos científicos. Pero dice, el método científico, aquí lo apunté yo, es un conjunto de normas por el cual debemos de regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Como tal, es una forma estructurada, oiga, sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. En ese sentido se vale de la observación, la experimentación, la demostración de las hipótesis, que son las preguntas planteadas para resolver el problema, y el razonamiento lógico para recibir los resultados obtenidos y ampliar el conocimiento, y sus hallazgos le dan lugar a leyes y teorías en el universo. Entonces, esta negación, hermano, de la praxis por la praxis, como dicen por ahí, habría que verlo para creerlo, habría que recibirlo para poderlo obtener. Entonces, hace que nosotros querramos ser engañados, pero la Biblia nos enseña a nosotros que usted no vive por la razón, usted no vive por el intelecto, sino que al contrario, usted y yo vivimos por fe. ¿Ya? Por ejemplo, los razonadores le dicen al alcohólico que él es un enfermo alcohólico.
y que la enfermedad del alcoholismo es incurable. Así dice la Organización Mundial de la Salud. Así que si usted fue alcohólico y ya tiene, como en mi caso, 32 años de ya no emborracharse, entonces usted sigue siendo alcohólico, dice ellos. Así lo plantean ellos en el aspecto de razonar. Pero nosotros los cristianos que vivimos por fe, creemos que el alcoholismo es un pecado y que hay espíritus inmundos ahí, y que cuando el Señor llega, liberta al alcoholismo, liberta al drogadicto, liberta a la prostituta, porque de ellos salen demonios. Entonces ellos dirían, habría que verlos. Habría que ver cómo salen. Pero si solo con el testimonio, hermano, del gran cambio que tiene la persona. Entonces por eso dice Habacuc capítulo 2 verso 4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece de su intelecto, de su razonamiento, de su conceptualización de la vida. Pero luego que dice, mas el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Según de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces usted como hijo de Dios, tenga cuidado de razonar las cosas de Dios. No es que uno, hermano, lo quiera como hipnotizar, lo quiera como, perdóneme el término que voy a usar, como embobar, de que usted no razone, que usted no mire nada, que usted tiene que caminar como una oveja al matadero. No, no me refiero a eso. Sino que hay espíritus inmundos que lo van a atacar, que no lo van a dejar, y que esos no son de este tiempo, son espíritus antiguos que vienen durante todo el tiempo engañando a los hombres. En Daniel, en el capítulo 10 y verso 13, nos habla claramente del espíritu de Persia, que no es un personaje, sino que es un principado. Porque dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, dice Daniel, vino para ayudarme y me quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces, algo que tenemos que entender en la Biblia, cuando leemos, porque aquí la gente no va a comprender. Daniel en el capítulo 10 está siendo revelado, está metiéndose en ayuno, está teniendo ciertas opresiones espirituales, siente gran angustia, siente gran opresión, gran decaimiento, y entonces de repente se le aparece ese ángel y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuche, desde el primer día que dispusiste en tu corazón a ponerlo delante de Dios, Dios oyó tu oración. Ahora, le dice, ¿por qué la respuesta? Estoy parafraseando. ¿Por qué la respuesta no vino pronto a ti? ¿Por qué no fue tan rápida? ¿Por qué? Entonces le explica, porque el príncipe de Grecia, le dice el ángel, se me opuso durante 21 días. Ahora, ahí sí razonemos un poquito. ¿Usted cree que un príncipe humano de Grecia, si este texto fuera humanizante, un príncipe de Grecia humano podía detener a un ángel durante 21 días? Sí, hermano, la Biblia dice que en la guerra de Sennacherib, el rey de Judá, cuando se dejaron venir todos los ejércitos contra él, dice la Biblia que en una noche ese ejército acampó y ya tenía rodeado al pueblo de Israel, y un ángel se apareció en la noche y mató, escucha, ahí está en la Biblia, y mató a 185,000 soldados. Un ángel. Y al otro día, salieron huyendo los poquitos que quedaron, y un solo ángel destruyó. Entonces es un poder. Por eso dice Daniel capítulo 10 versos 20 y 21, y él me dijo, el ángel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá,
pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino que Miguel, está hablando del arcángel Miguel. Los arcángeles son batalladores, hermano. Cuando usted, si usted lo quiere creer, porque esto es por fe, ¿verdad? Cuando usted está sometido a luchas tremendas, Dios le manda mensajes a través de ángeles. Nadie dijo amén, pero yo sí lo creo. Dios le manda mensajes a través de ángeles y le habla. Y si la cosa se pone dura, entonces Dios manda otro recurso, que son los arcángeles. Y los arcángeles entonces ya no son mensajeros, sino que los arcángeles, hermanos, son guerreros. Y sin que usted se dé cuenta, comienzan a guerrear por usted y le limpian todo el camino. Así que, hermano, en la Biblia la palabra príncipe en este capítulo viene del hebreo zar, que significa persona, jefe o cabeza. En hebreo zarar significa dominio y autoridad. Pero no está hablando de un personaje humano, está hablando de un dominio y de una autoridad. Entonces eso es lo que está haciendo ahí en Daniel, y de lo que yo le estoy hablando del espíritu de Grecia, es que para este tiempo nos está expresando una gran batalla, como dice Efesios en el capítulo 6 y verso 12, que nos dice claramente el apóstol: porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ahí está, mire, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces el espíritu de Grecia, hermano, es un principado, pero no es un personaje. Es una influencia diabólica que se puede reproducir y que no necesariamente usted lo va a ver materializado, sino que va a ingresar en la mente de la gente. Y su fuerza, como le dije, más fuerte es el humanismo, como era Judas, ¿verdad? Ese perfume, así son los humanistas, ese perfume que esta mujer derramó en los pies del Señor, lo debimos de haber usado para los pobres, lo debimos de haber tomado para los pobres y haberlo usado para hacer aguante, que Judas quería ayudar a los pobres, hermano. Eso es exactamente lo que sucede hoy en la actualidad, que nosotros venimos y señalamos, por ejemplo, el aspecto de corrupción. Ahora la pregunta es: ¿y usted es corrupto? No, yo no, hermano, yo soy un santo, yo estoy bien preparado, yo estoy... Hermano, disculpe, paga los impuestos. ¿Con factura o sin factura? Porque sin factura le sale más barato. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el humanista lo que hace es que quiere aparentar lo que no es. Quiere ser como el Robin Hood de la película, ¿verdad? Que le roba a los ricos para darle a los pobres. Pero es que robar es malo, hermano. O sea, usted no puede justificar que robó para matarle el hambre a otros. Es ilógico, eso hace el humanismo. El intelectualismo todo lo razona, todo lo cuestiona, y ahí es donde viene, ¿verdad, hermanos? El concepto que ya les he dicho muchas veces de quién fue primero, si el huevo o la gallina. Ya lo hemos hablado. Y si fue, y usted ya sabe la respuesta, ¿verdad? ¿Y quién puso el gallo? ¿De dónde salió el gallo? Entonces la respuesta está clara. Cuando usted vive por fe, la respuesta la tiene Colosenses capítulo 1 verso 16. Y dice la escritura: y en él, en Cristo Jesús, en el bendito Dios, fueron criadas todas las cosas, y por él subsiste. ¿De quién fue primero? Cristo. ¿Quién crió primero? Cristo. ¿Quién hizo todas las cosas? Cristo. Y no así lo dice Génesis 1:1, pues en el principio estaba el Espíritu, y el Espíritu estaba ordenando y estaba criando y haciendo todo lo de la tierra. Y luego dijo: vengan la luz, vengan las estrellas, vengan la tierra, vengan las flores, venga todo. ¿Quién lo creó? Cristo. Pero el intelectualismo dice que no, que hubo una explosión en la tierra.
y que la tierra voló en 10,000 pedazos y que cada pedacito se hizo algo. ¿Cómo va a creer usted eso, hermano? Como que usted agarrara un libro, lo rompiera así, lo desgajara de sus hojas y lo tirara por ahí y solito el libro se iba a juntar, ¿verdad? Siempre tiene que haber un creador. Ese espíritu filosófico de amor al conocimiento que viene de filos, que significa amor, y fía significa, y sofía, perdón, que significa conocimiento, es porque muchas personas se enamoran de la forma de pensar de muchas personas. Pero hermano, yo le pregunto, ¿qué mejor pensador que Dios? ¿Qué escritos más valiosos que los de Dios? Otra de las cosas que hace de la manifestación del espíritu de Grecia es que entonces afecta la influencia a través del intelectualismo y el humanismo para negar lo sobrenatural. Y por ejemplo, ellos le van a decir, ¿cómo van a creer ustedes que María no haya necesitado de varón para tener un hijo? El hijo es de José, si no, no hubo hijo, dicen ellos. Y nosotros creemos que ella en un nacimiento virginal tuvo un hijo que se llama Jesús, el cual es Dios. Entonces ellos niegan la resurrección, la expulsión de demonios, los milagros, las señales y las maravillas. Ahora yo le pregunto, ¿en qué basaba el Señor todo su evangelio? ¿Qué hacía Él cuando estuvo en la tierra? Señales, milagros, maravillas, expulsión de demonios. Eso es lo que el Señor hacía. Entonces lo que quieren con esto es negar todo esto. Miremos en la Biblia, dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero los que se salvan, ¿esto es a quiénes? Solo aquí hay un grupito que sí creen, ¿verdad? Esto es a nosotros, los que se salvan. Y que es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice el Señor. Y entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Oiga, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La predicación para ellos es locura. Estás loco, le dicen a usted cuando usted viene a la iglesia, a los compañeros. Pues hay que tener cuidado con quién se junta. Por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero, ¿qué dijo Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. ¿Qué es para usted Cristo? Es poder, es sabiduría, no de esta tierra, de fuera del mundo. Entonces, hermano, el razonamiento erradica la fe. A Dios no se le puede razonar, a Dios se le obedece. ¿No? A veces razonamos la palabra diciendo, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios mandó a hacer esto? Por ejemplo, aquel profeta que lo mandó a que buscara una mujer 3 veces. Oseas, y que se le fue a prostituir. ¿Por qué Dios hizo eso? Que la fuera a traer y a traer y a traer. La gente no entiende porque ve el contexto literal de la palabra. Pero nosotros en la revelación sabemos que ahí nos está hablando, hermano, de Israel, de cómo Israel se prostituyó, y cómo Dios lo perdonó varias veces. Ese es el significado. Dice, ¿será que hago lo que Dios me está ordenando?
¿Será cierto que debo de hacer esto? ¿Será que Dios puede sanarme? Y si me va a sanar, ¿cómo Dios lo hará? Si la ciencia dice que esta enfermedad es incurable, si la ciencia dice que mucha gente está muriendo de esta enfermedad, ¿cómo Dios lo hará? ¿Será que Dios podrá liberarme? ¿Cómo Dios puede sacar espíritus inmundos de mi vida? ¿Será que mi familia puede cambiar? Entonces, cuando usted, hermano, usa el será, tenga cuidado, porque entonces usted está razonando el poder de Dios en su vida. Veamos un ejemplo de aquel hombre que llegó con Jesús en Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriéndole a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿por qué disputáis con ellos? Estaban peleando con los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron. Dice el verso 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. ¿Cómo los llamó? Cuando tú cuestionas las cosas de Dios, ¿cómo te va a llamar Jesús? Bueno, generación incrédula. Oiga, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. O sea, les voy a dar una enseñanza práctica, ya que no lo quieren creer. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Y entonces Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces él le echa el fuego en el agua para matarle. Ahora viene, mire, lo que a veces usted y yo le podemos decir al Señor, y esa palabrita es clave. Pero si puedes hacer algo. Disculpe, le dijo: tú lo puedes sanar. Así le dijo, como la sirofenicia, o como aquel centurión romano que le dijo: no es necesario que vayas, tú tienes autoridad, tú solo di la palabra y mi hijo sanará y el enfermo sanará. Este no le dijo así. Este le dijo: ¿será que tú puedes hacer algo? ¿Será que este hermano que vino a orar tiene la misma unción que el pastor? Porque yo mandé a llamar al pastor y miren al que me mandó. Es que, hermano, no es ni el pastor, ni el que le mandaron, ni el que va a orar por usted, sino que es el poderosa gloria de Dios, que cuando usted la invoca, usted va a ser sano. Y por eso Jesús, siguiendo el pasaje, porque él dice: si puedes hacer algo. Y ahí entra así con aquel espíritu: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Porque a veces cuestionamos la fe, pero pedimos la ayuda. Verso 23. Jesús le dijo: si tú te vas al monte, si buscas aquel poderoso científico, si vas allá, no. ¿Qué le dijo? Si puedes, ¿qué? Creer. Al que cree. Hermano, al que cree. Amén. Todo. ¿Y qué es todo? Es todo, nos es posible. Entonces esto no depende de lo que tú creas. Por favor, hermano, ahí te quiero llevar. Esto no depende de lo que tú creas. Esto depende del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer.
Porque para Dios no hay nada difícil ni imposible que Él pueda hacer. Otra de las cosas entonces es que niega la existencia de demonios. Entonces algún humanista que me dijo que el príncipe de Grecia que yo le leí dice: ay, ya ese pastor ahí está más loco que saber qué. Ya está hablando de demonios. Es que estos evangélicos a todo le quieren llamar demonio. Hermano, es que nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo con hombres, es contra principados y potestades de las regiones celestes de maldad. Niega la sanidad divina. Te está negando que Dios tenga poder para sanarte. Y hermano, ¿cuántos de nosotros no podemos hablar de la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto milagros de sanidad? Así que nuestro Dios es poderoso, es milagroso, y la dimensión de Él es de que todos sean salvos, sanos y libres. Y hermano, ¿y por qué todos no son salvos, sanos y libres? ¿Por qué? Por el espíritu de Grecia. Porque todos lo razonan, todos lo cuestionan. El joven rico se le acercó al Señor, cumplía todas las cosas de la ley, todo lo hacía. Pero cuando le dijeron: vende todo y sígueme, ¿qué hizo él? Disculpe, ¿qué hizo? Entonces es como cuando uno se pone: ¿cómo yo voy a servir en el ministerio? No puedo, hermano, porque primero está mi trabajo. Porque si no trabajo, no como. ¿Quién dice que el trabajo te da de comer? El que te da de comer es el que está en el cielo, el que tiene cuidado de tu vida y del cual tú nunca vas a esperar que te falte nada. Y por eso todo el ministerio de Jesús, hermano, fue sobrenatural. Por eso lo cuestionaban: ¿y este quién es? ¿Y este por qué hace milagros? Y al final los que no creían dijeron: es por Belcebú, el príncipe de las moscas, es por demonios. Ahí sí, ¿verdad? Cuando algo está fallando, entonces son los demonios. Luego está el amor a la belleza y la estética. Recuérdense que ellos hicieron bellezas. Ellos se metieron mucho a la escultura, ¿verdad? La arquitectura. Y ahí movieron todo esto en aquellos tiempos para desviar la mirada de Dios y comenzaran a ver ciertas cosas. Si usted entrara a la iglesia más importante de los católicos, usted la va a ver llena de esculturas, de pinturas majestuosas. Pero el propósito es desviar. Que lo que dijo no es por vista. Hermano, no es por vista, sino que es por fe. Usted no necesita saber a Dios que está, si Él está. Los griegos inventaron el deporte. Las primeras olimpiadas fueron griegas. Y ellos han metido todo esto, exaltaron de manera el cuerpo físico en un objeto de pasión, de lascivia por otros. Y por eso hoy día podemos ver, hermano, que no solo el deporte, sino la dieta, la anorexia, la bulimia, la cirugía estética y todo eso ha reinado en estos tiempos. Se habla mucho de todo eso, del cuidado. Y en el amor al deporte, por ejemplo, mire, a nosotros los pastores nos critican. ¡Hala todo lo que gana ese pastor! Pues pensemos en el pastor que gana más aquí en Guatemala. No se lo voy a decir, pero piensen en él por un momentito. Y dice la gente: ¡hala, es mucho! Y a darle duro en las redes sociales, y hasta usted cae a darle ahí. Y fíjese, hermano, yo estaba viendo las noticias y a ver quién habla ahí, a ver quién critica ahí. Cristiano Ronaldo dice ahí en la noticia: el traspaso más costoso del mundo. Al confirmar su arribo a la Juventus, hasta lo copié literalmente. Oiga, a cambio de 112 millones de euros.
Pongamos a 10 el euro, a veces está 11, pero pongámoslo a 10. Multiplique 112 millones de euros. ¿Sabe cuánto costó ese jugador? 1.112.000.000.000 de quetzales. ¿Y sabe cuánto es nuestro presupuesto nacional en Guatemala para vivir un año? Son 78 millones. O sea que todavía, de aparte del billón, él tiene 112.000 millones más que los 78 millones que tiene. O sea, él podría mantener a Guatemala con lo que gana, con lo que pagan de él. Hermano, creo que de aquí hasta que Cristo venga. Y disculpe, ¿quién critica eso? Y le estoy hablando de un jugador. Y por eso hay un gran mover, ¿verdad? Y por eso la gran obsesión que hubieron domingos atrás, ¿verdad? De las jugadas y que la Champions y todas esas cuestiones. Y sigue. Porque eso entretiene. El entretenimiento. Así que, hermano, el espíritu de Grecia destruye el pensar absoluto, o sea, lo que es el relativismo. O sea, ¿qué es el relativismo? Todo depende de. Habría que ver. Establece del por qué hay cosas importantes. Y fíjese que aquí viene algo importante que le quiero decir. Hermanos, proféticamente le quiero decir, ahora que he estado estudiando esto, tal vez hoy en la mañana lo estoy confundiendo, irá usted saber ni qué le picó al pastor. ¿Por qué vino con ese tema? Pero miren, hay tal mover en el mundo entero que hay una opresión porque, escúchelo bien, la persecución de la iglesia ya que ratos que comenzó. Y un montón de leyes que están metiéndose. Y por eso se están moviendo grandes grupos allá afuera. Ya nos va a tocar a nosotros ir a manifestar. Ojalá usted vaya con nosotros y especialmente los que les gusta ir con cartelitos, ojalá vayan con la iglesia también. Porque si usted no lo sabía, ahorita se aprobó una ley contra la iglesia en que todas las iglesias de cajón entramos con una multa de 5,000 quetzales. Todas, hasta las iglesitas del interior, las iglesias de la montaña, todo por decreto ley. Estamos orando por eso, espero que usted esté orando por eso. Y entonces ahorita se están metiendo, este 26 vamos a ir con el pastor Herbert, vamos a ir a Canal 27 que estamos citados para esto, y ahí nos van a hablar de muchas cosas que están rigiendo también la escuela dominical de los niños, qué debemos de enseñar, qué no enseñar, cuando un niño puede decirle a su papá que demande y que un montón de cosas, hermano, terribles que se están metiendo. Y entonces ahí están los grupos LGBTI, que no solo tienen que ver con homosexuales, hay muchas cosas que se están moviendo ahí. Y entonces lo que quieren hacer en el pensamiento del espíritu de Grecia, del razonamiento humano es: ¿qué tiene de malo que yo ame a un hombre siendo yo hombre? Bueno, pues lo malo que tiene es que contraviene la Biblia, va contra los principios de Dios, va con lo que Dios creó. Y fíjese que mire cómo ellos se contradicen a sí mismos. Pelean por el aborto, ¿sí o no? Que tienen derecho. ¿Y qué pasó? Y su as que sacan debajo de la manga es: ¿y qué pasó si a la muchacha la violaron? Tiene derecho a abortar. Tiene que abortar porque fue una violación. No, que lo tenga y lo regale. Pero el derecho a la vida es la vida. Entonces pelean porque maten a un ser inocente que ni siquiera puede defenderse y que ahí hay un derecho. Y mire cómo se contradicen. Y luego cuando dicen que a los que están matando a otros por matar y que los quieren matar, dicen que no hay derecho a quitar la vida.
O sea, al delincuente no se le puede quitar la vida, pero al inocente sí. No sé si me di a entender. Porque dígame usted qué hace un bebecito de días o de meses bien dentro del vientre de una madre. ¿Qué mal le están haciendo? Él tiene derecho a vivir. Nosotros no, los que hacemos lo malo somos metidos a que podamos ser juzgados. Sin embargo, eso es lo que se está metiendo en todo el mundo y todos los países que nos rodean, hermano. Porque Europa ya cayó, Estados Unidos ya cayó, México acaba de caer, casi toda Sudamérica. Mire, solo Guatemala ahí está luchando contra todo esto. Y esto lo que yo le quiero decir es que tengamos cuidado. La educación va a tomar un cambio en lo cual quieren que a los niños les enseñemos cosas que no son correctas, pues. Está bien que uno se desvíe a la edad adulta, porque el adulto tiene ya libre albedrío, pero que le enseñemos a un niño aberraciones, hermano, cuestiones que no se deben de dar, tenemos que tener cuidado. Y tenemos que ser como Pablo contra el espíritu de Grecia, que nos narra, no vamos a leerlo, usted lo puede leer en casa, en Hechos, en el capítulo 17, versos 16 al 34, cuando Pablo llega a enfrentar el espíritu de Grecia, donde se ponían ellos a discutir y a hablar y a enseñar, y les comienza a predicar Pablo y a hablarles de la resurrección y a hablarles de Cristo, porque ahí se hacían los areópagos y ahí se sentaban a hablar. Y dice al final en el verso 34, y muchos de ellos y algunos de ellos se convirtieron a las palabras que Pablo le dijo. Gracias a Dios, como nos pasó a nosotros. Y luego, después de estar en Grecia, Pablo se va a Corinto. Y en 1 Corintios 2:1, después de que viene ahí, mire cómo entró Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? ¿Está claro o no está claro? No está fundada, habría que ver, habría que comprobar, habría que examinar. No está en la sabiduría humana, sino que tu fe, hermano amado, está fundamentada en el poder de Dios. Amén. Así que el conocimiento pues no es malo, ¿verdad, hermano? Pero el problema es que cuando algunos ya estudian un poquito se creen la última golondrina del desierto, ¿va? Creen que todo lo saben, todo lo cuestionan y entonces cuestionar el conocimiento acerca de Dios es lo peor que te pueda pasar, perdón. Porque ese conocimiento nunca te va a cambiar. Tú no cambiaste por ser muy bueno, por tener inteligencia y tener conocimiento. Tú cambiaste porque Dios tuvo misericordia de ti. Por eso dice el apóstol cómo derribamos el espíritu de Grecia. 2 Corintios capítulo 10 versos 4. Porque las armas de la iglesia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para poder llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Entonces, su arma no es espiritual. Ellos le dicen, ¿y qué tiene que ver con que oren por usted? ¿Qué tiene que ver con que le echen aceite? Y comienzan a cuestionar, es que no son carnales. Nuestras armas, hermanos, son espirituales.
Por ejemplo, hoy oramos por el doctor Leslie. Él no está aquí, pero nosotros oramos aquí y creemos que el poder de Dios salió de aquí y llegó hasta allá. Y que como se hizo una oración corporativa, el poder se hace más grande, porque va basado en el poder de Dios. Pero cuando nosotros tenemos argumentos y ponemos nuestra altivez y queremos comenzar a cuestionar a Dios, y los argumentos no valen, hermano. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, no hay otra verdad más que la de Dios. Por eso Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es que, dígalo, es viva, y es que eficaz, y es más cortante de una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que es otra cosa que no creen ellos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra, hermano, es tan poderosa que penetra donde usted no se imaginó que podía penetrar. Por eso la verdad absoluta la tiene Dios. Usted tiene que creer en Dios y tener cuidado de no ser influenciado, porque hoy usted puede tener compañeros de trabajo, puede tener amigos en la calle, puede tener amigos en otro lado. Tenga cuidado con quién se está juntando, de qué están hablando, con quién se está escribiendo, en qué lo están convenciendo, porque el propósito del espíritu de Grecia es minar tu fe, es volverte un cristiano humanista. Hermano, nuestra palabra, y por eso el Señor dijo que su batalla no era de este mundo. No estamos para involucrarnos en esto. Claro que la iglesia hace obra, claro que la iglesia tiene que trabajar. Mire, ahí está, por ejemplo, ahorita estamos recogiendo lo del día del haber, que entre paréntesis estoy triste, hermano, porque hoy no se llenaron los botes. Y allá están casi todos los víveres están allá afuera. Yo espero que usted que no compró al salir vaya a traer, entre paréntesis, ¿verdad? Vaya a traer víveres y los ponga ahí. Usted puede beneficiar algo. O sea, sí tenemos que hacer algo humanista. Pero hasta lo dicen los proverbistas chinos, ¿verdad? Si un hambriento te pide de comer un pescado, no se lo des. Mejor enséñale a pescar y le habrá sanado el hambre toda su vida. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros venimos desnudos, dice la palabra, así dice. Yo no sé a veces por qué uno se quiere creer mucho en la iglesia, hermano, pero nosotros no somos nada. Nosotros venimos vacíos y desnudos. Aquí nos llenó el Señor. Aquí nos cambió la vida. Aquí nos enseñó a vivir, nos enseñó a comportarnos y a hacer muchas cosas que hoy hacemos por la misericordia de Él. Es más, muchos de nosotros ya estaríamos muertos si no hubiéramos conocido al Señor. Pero Él nos libró. Por eso Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. El Señor le dijo a Tomás en San Juan 14:5, dijo: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿y cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, no hay otra verdad, yo soy la verdad, no hay otra vida, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios majestuoso que ha cambiado tu vida. Y ten cuidado que algo o alguien en estos tiempos te desvíe de la verdad. Ten cuidado con quienes caminas, ten cuidado con lo que te dicen, porque, hermano, esto es delicado. Lucas 7:18 dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó a Juan a 2 de los discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y cuando pues los hombres vinieron a él,
dijeron a Juan el Bautista: nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habrá de venir y esperamos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos y les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, el que no dude de él. Bienaventurado es. Disculpe, le mandó a decir: sí, dile que yo soy. Quería ver poder, hubo poder. Quería liberación, hubo liberación. ¿Y cómo cree que recibió Juan la noticia? Cuando le llegaron a contar eso: bueno, el que habría de venir ya vino y está entre nosotros para seguirla sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y haciendo cosas maravillosas. Vuelvo a repetir 2 Corintios 10:4, porque las armas entonces de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas? Todo lo que te metieron en la mente, todo lo malo y lo perverso, todo lo que no podías cambiar de tu mente, Jesús te lo cambió por su palabra. Y derribando los argumentos, hermano, nosotros no tenemos argumentos, nosotros lo que tenemos es fe. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si yo hoy, por ejemplo, estoy enfermo y vamos a orar y yo corro al altar porque creo que Dios está ahí y Él me va a sanar, ¿qué cree usted que va a suceder? Si yo corro al altar y no tengo trabajo porque creo que Dios está ahí, ¿qué cree que va a suceder? Si vamos a orar ahorita y hay problemas en tu familia y tú vienes al altar creyendo a Él, así como llegó esa sirofenicia, así como llegó ese centurión, desarmados de argumentos, desarmados de fortalezas, creyendo únicamente sin haber sido enseñados. Pero al que cree, hermano, todo le es posible. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, yo oro esta mañana por aquellos que habrán de venir delante de ti. Aquellos que creen, Señor, a la demostración que tú diste de echar fuera demonios. Si hay espíritus, hermanos, que te están persiguiendo, yo te invito a que vengas al altar.